Seguimos en el foro ecuménico. Vamos a contestar algunos mensajes que nos han ido llegando. Nos hablan, no sé si las conocen, las chicas del laboratorio. ¿Sí? ¿Las conocen o no? Yo no las conozco. La cuestión es que nos dicen que, hablando un poco del bad sex, ellas se acuerdan de los griegos y los romanos, que se enamoraban entre hombres porque decían que la mujer era inferior. Sí, es verdad, ¿no? Esa manía... ¿Qué es verdad? Arreglalo porque... No, esa manía... ¿Que la mujer es inferior, es verdad? ¿Eso está diciendo? Es verdad. Ah. Esa manía que tienen los investigadores de decir que todo viene de antes. Ah. Las chicas del laboratorio, que deben ser investigadoras, Sí. que dicen la cosa viene de antes. Tal vez las hicieron a ellas en un laboratorio y por eso se llaman así. ¿Vos las querés saludar a estas chicas en el laboratorio? Por supuesto que las estamos saludando afectuosamente y les agradecemos la reseña histórica. Es verdad, los griegos se enamoraban platónicamente. Ese es el tema. Me parece que es la diferencia, porque todo eso lo sabemos a través de la filosofía platónica. Por eso tenían polleras de cuero de fácil quitado, ¿no? Claro. Es una de las grandes ventajas. De repente, si te enamoras de un hombre, tener una pollera ya es algo. Bueno, partís de algo. Debo decir que ya no estamos hablando de bad sex. ¿De qué estamos hablando? Y ya si te enamoraste de un hombre, estás hablando, entiendo, de homosexualidad. Ah, tienes razón. Así que, chicas del laboratorio, nadie habló de amor aquí. Bueno, a mí me hicieron una pregunta con malicia. Me llegó por privado. A ver. Si tuviéramos que elegir entre nosotros, o sea, somos 3 personas en la mesa, ¿a cuál de nosotros elegiríamos? Yo haría una enmienda a esa pregunta y lo agregaría a Timothy como miembro virtual, y yo lo elijo a él. Yo me elegiría a mí. Yo, Eso es más enfermo todavía. pero porque él puede, dice eso. Vos no, seguro. Bueno, sí. Yo me reservo el derecho a responder, pero si tuviera que responder, diría Odilo. Me halaga tu respuesta. Te la haga. A mí me perturba de todas formas. No. Que me van a chinar los dientes. Bueno, esa pregunta con malicia ha sido respondida con sinceridad. ¿A quién se la debemos, ¿A quién? Salustiano? No será Timothy, ¿no? Que está tratando de averiguar nuestras preferencias. Natal Estefanía. Ah, Estefanía, bueno. Que me dice que elegirse a sí mismo de compañero de bad sex cuenta como otra cosa. Y yo diría que tiene razón, Estefanía. Bien, vamos a parar con la chacota. ¿Les parece? Te pusiste serio. Me puse serio, basta de chacota. Bien, ahora no se hinchan las pelotas, ¿vale? Exactamente. Así que vamos a tratar, Esta sección no es con chacota. sin chacota, sin jarana y sin promiscuidad. Esta sección es una sección a la que nos habremos de dedicar, yo creo que con cierta regularidad, y en la que vamos a abordar temas de índole existencial y solemne. En este caso vamos a hablar de ciencia. ¿Les parece bien? Sí, me parece bien lo de regularidad. Porque para que si la gente está pensando que nosotros practicamos bad sex, no, regularidad no pega con bad sex. No va de la mano del bad sex. No. Claro, hay algo que es verdad que nosotros vamos a encontrarnos acá de manera semanal. Sí. Así que pueden tener ciertas garantías matemáticas de que Claro. lo que sucede en este estudio de la radio no es bad sex. A lo sumo es amor. A los ojos será amor. Pero ¿quién puede oponerse a eso? Bueno, vamos a hablar de ciencia. ¿Les parece? Me gusta. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Vamos a remontarnos al siglo XIX en los Estados Unidos. ¿AC o DC? AC, no, DC. No, DC no. Después de Cristo. DC. Sí, después de Cristo. En ese momento, el mundo, y particularmente Estados Unidos, se encontraba sumergido en el debate abolicionistas versus esclavistas. No hay que pensar que ese debate era un debate o una confrontación entre racistas versus igualitaristas. Nada que ver. De hecho, tanto abolicionistas como esclavistas eran profundamente racistas. Sí. Por ejemplo, tengo aquí en mis manos un papel
con una carta de Benjamin Franklin. Acá. Miren lo que dice. Benjamin Franklin es una de las principales figuras del abolicionismo. Sí. Tipo fue presidente de la Sociedad para abolir la esclavitud, una cosa así que se había armado. Y del Ku Klux Klan. Sí. Claro, ¿qué decía Franklin? En un párrafo que a mí me parece maravilloso. Cito textualmente. Y puesto que, por así decirlo, estamos puliendo nuestro planeta al talar los árboles de Norteamérica, haciendo que este lado del globo refleje una luz más brillante para quienes nos contemplan desde Marte o Venus, ¿por qué habríamos de oscurecer su población? ¿Por qué aumentar el número de hijos de África, aclimatándolos a Norteamérica, donde se nos ofrece una oportunidad tan buena para excluir a todos los negros y tostados y favorecer la multiplicación de hermosos blancos y rojos? Eso es increíble. Es extraordinario. A mí lo que me conmueve es la conciencia ambientalista de Franklin. Claro, se toma mal. Vamos a talar árboles porque mira qué lindo desde Claro. Marte. Nos miran desiertos relucientes. Lo bueno, se lo podrá catalogar de racista intramundo, pero no, o sea, el tipo quería caerle bien Claro, a las con los razas de negros- otros planetas. Con los negros una cosa, pero los marcianos... Claro, las relaciones Todo bien. intergalácticas, la verdad que Sí, las tenía muy no hay bien. igualdad de razas, pero hay igualdad de, no sé, especies Planeta. planetarias. Si no han quedado convencidos con este, A mí ya me convenció, pero si, Me si refiero- tienen más argumentos, bueno. cuando digo este, digo Benjamin Franklin, ¿no? Abraham Lincoln, el tipo que le puso de última la firma, la rúbrica final a la abolición de la esclavitud. Y que en de un- Estados Unidos. en Estados Unidos, y que incluso, un poco por eso, murió. Ujú. O sea, Por firmar. que- Era una diagnóstico, abolición de esclavitud, Ya en agravado ese- por balazo en la cabeza. No, en esa época aparte se le ponía anthrax a las plumas, entonces. Bueno, vamos a ver qué dice Abraham Lincoln. El tipo más progre, el emblema del abolicionismo. Existe una diferencia física entre las razas blancas y negras, que, en mi opinión, impedirá siempre que ambas razas convivan en condiciones de igualdad social y política. Y en la medida que no puedan vivir de esa manera, pero han de seguir juntas, una debe ocupar la posición superior y otra inferior. Y yo, como cualquier otro hombre, prefiero que dicha posición superior sea asignada a la raza blanca. Ujú. Un progre. Sí, empezaste diciendo que, bueno, en realidad él empezó diciendo que había una característica física que lo hacía diferente, algo así. Claro, ¿Y hay cuál era? diferencias ¿Color? físicas. ¿Cuál Hay es? muchas. Es mucho, no sé pero si ha son todas- recibido. No sé, todas son mejores. Son ¿has más recibido un altas, más WhatsApp? fuertes. ¿Has recibido algún WhatsApp, por ejemplo, con un paisaje que has tenido que maximizar? Sí, recuerdo muchos de esos paisajes. Bueno, esa es una diferencia. Recuerdo también un barquito de papel que se notaba algún detalle, que cuando abrías ese detalle. Ah, que vos lo dejaba- acercás, lo sí, acercás, lo acercás. Lo acercaba y quedaba muy clara la superioridad de la raza negra. Bueno, no era entonces la codificación teórica del conflicto abolicionista versus esclavista, no era una cuestión de racismo versus igualitarismo. Había otras discusiones, porque todo el mundo estaba de acuerdo que la raza blanca era superior. Pero una característica del siglo XIX es que todo aquello que se daba por cierto debía ser obsesivamente registrado o, mejor dicho, suplementado, soportado por una minuciosa recolección de datos y mediciones. Es una obsesión que heredó este siglo de la Ilustración, de Bacon probablemente. Aristóteles no empezó midiendo cosas. Aristóteles midió todo, pasa que después vino la Edad Media. Claro. Y como que se olvidaron durante 13 siglos de medir cosas, y el que retomó eso fue Francis Bacon. La cuestión es que en el siglo XIX, si vos decís A, mostrame las evidencias medibles de A. Ujú. Bueno, la superioridad de la raza blanca era una de esas. Uno de los primeros argumentos que se esgrimieron en favor de esta tesis racista fue la de la llamada poligenia. ¿Han oído hablar de la poligenia? Jamás. Me imagino una mina que era muy sabia. Sí, muchas minas sabias. ¿Algo Claro. con 5? No, No, viste que la mujer de Sky Bellison es la negra Polly. ¿Ah, sí? Es negra y Polly. Bueno, Como Pero que no. pega mucho con la. como tiene tanto que ver con lo que estoy hablando, me lamento decir que no. Poligenia es una idea según la cual la raza humana no es una sola,
sabemos que la idea bíblica es, bueno, Adán y Eva, de ahí todo lo demás. Hubo algunos científicos que dijeron, no sé si están así. Tal vez la historia de Adán sea más bien alegórica. Y en realidad haya muchas creaciones independientes. Por ejemplo, una creación en África, de negros, una creación en Norteamérica, de sioux, y una creación en Europa, de blancos. Vos decís Y que Oriente. Dios en realidad creó También. muchos Adanes y muchas Evas, los Exactamente. puso uno en cada continente y los puso a competir. 7 en realidad. Sí, no, 5 en realidad, según el principal. Puso uno también en los dos polos, en el polo norte y en el polo ¿Para sur, qué? pero eso no tuvieron Se suerte. convirtieron en osos. La Sí. remaron y la remaron. El principal teórico de esta idea, la poligenia, es Luis Agassiz. Luis Agassiz decía, bien, vamos a aclarar quién era Luis Agassiz primero. Era discípulo de Cuvier, uno de los principales científicos del siglo XIX. Nada que ver con el tenista Andrea Gassi. No, hasta donde sé, no. El tipo era suizo. Mientras estuvo Lo en que hace Suiza. imposible que tenga un pariente en Estados Unidos. Totalmente. Sí. Hay un océano Atlántico de diferencia. Mientras Suponiendo que estuvo en... Andrea Agassi era de Estados Unidos. ¿sabes? No, Agassi, no sé dónde era. ¿Dónde era tenía Agassi? Para mí Ruso. Estados Unidos. No, ruso. No, Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno. Igual Luis Agassi se va a Estados Unidos. Y ahí, Y bueno, el ahí tenés. cambio. Todo Mientras empieza a estuvo en cerrar. Suiza, era un progre. El tipo se oponía a la esclavitud, a favor del igualitarismo entre las personas. Genial. El tema es cuando se muda a Estados Unidos y que conoce a los negros. Ahí se le fue el progresismo. Era un progre con todas las letras. Todo bien con los negros hasta que los vio. Eran demasiado negros. En 1940 el tipo se fue a Estados Unidos. En 1946, 6 añitos que estaba ahí, y le escribe... Ah, 1940, se hace un montón encima. 1840. Ah, perdón. Hace poco. Hace Sí. poco, eso quise decir. En 1840 se va a Estados Unidos. En 1846 le escribe a su madre. Cito textualmente. Fue en Filadelfia donde tuve contacto prolongado con los negros. Apenas puedo expresarte la penosa impresión que me produjeron. Sobre todo porque lo que sentía es contrario a todas nuestras ideas de confraternidad del tipo humano y origen único de nuestra especie. El tipo empezó a acuñar la idea de que éramos todos creaciones separadas. Y ahí la llamada poligenia. Bien. ¿Qué pasa? A la poligenia no le fue muy bien, por muy simples motivos. Primero, porque no es necesario ser poligenista para ser racista. Lo corrieron por derecha los católicos, diciendo, mira, nosotros entendemos la Biblia de manera literal. Adán tuvo a Caín y Abel, no sé, Abraham, qué sé yo, cuántos más. Noé se mueren todos, tiene un hijo. ¿Para qué evidencia hay de que Adán era blanco? De hecho era pelirrojo, está en el Antiguo Testamento. ¿Ah, sí? Adán el rojo. Tal vez era Sioux. Tal vez era comunista. Tal vez. La cuestión es que el Antiguo Testamento que dice, bueno, se murieron todos salvo Noé y sus hijos. Y en algún episodio medio extraño, Noé se emborracha y se duerme desnudo bajo de un árbol. No ahonda en detalle la Biblia de cómo pasa todo eso. Cuestión es que llega Cam, su hijo, el único hijo que era negro, y lo ve, supongo que constata los signos vitales de su padre, y ¿qué hace? Se ríe. Yo también, una vez asegurado de la salud de mi padre, me reiría si lo encuentro en esa situación. Tal vez se sonrió porque estaba contento de que estaba dormido. Bueno, pero a Noé le pareció muy mal y lo maldijo a él y a toda su descendencia. Mm. O sea que por haberse reído de su padre ebrio y desnudo, quedan justificadas todos los tormentos que recibieron los negros en toda su historia. la raza negra. No estaba con el garro. No, es prodigiosa la discreción de la Biblia en esos menesteres. Yo te llamo a la reflexión. Yo hago, no, estaba desnudo y borracho. Te iba a decir, sí. Escúchame, pero ¿hay algún tipo de... ¿Dice algo la Biblia que hizo el hijo negro de Noé con Noé cuando lo encontró desnudo en el árbol? Aparte de Solo reírse? dice que se burla y se burla de sus partes. Claro, el tipo era capaz que tipo como el WhatsApp. Claro, porque todo viene de hace mucho. O Hace sea, mucho. el negro del WhatsApp no viene de ahora, o sea, viene de no sé Cam, cuándo. Cam se Te iba a llama. decir si no estaba con el garrote en la mano con el que...
Yo creo No. que los intentos de... En la de radio, susti- en la radio tenés que terminar las oraciones, si no. Con el que trajo todos los animales del arca. ¿Lo trajo con un garrote? Ah, claro, imagino que un gorila, ponele, se hace reticente a la idea de entrar a un arca. Ujú. ¿Qué haces? Lo doblegás a garrotazo. Y sí. Bien, no importa. La cuestión, volviendo con este tema que nos estamos yendo, es que los católicos no les pareció necesario decir que había diferentes creaciones. O sea, los negros son inferiores porque Noé dijo eso, punto. Olvídate. No es necesario argumentar. Exacto. Y por otro lado empezó a aparecer la teoría de la evolución, que vino un poco a contrariar la idea de creaciones. Pero eso tampoco requería, o no era necesariamente antirracista eso. Y empezaron a aparecer argumentos tales como el de Etienne Sarrés, que es tal vez el que más me gusta de todos. Etienne Sarrés, un médico francés, que dijo lo siguiente: los blancos son superiores a los negros por lo siguiente. Si uno mide la distancia que hay entre el ombligo y el pene en los blancos, hallará... ¿Pene erecto o No, tronco de pene? Vamos a explicarlo bien. Uno ubica geográficamente el ombligo de una persona. ¿Está? Por ejemplo, en América. En América, en unas coordenadas específicas. Después de ese punto, traza una línea vertical hacia el centro de la Tierra. Si uno está en posición vertical normal, habría de encontrarse con el pene en algún momento. Ese punto, esa distancia que uno recorre, es la que medía Etienne Sarrés. Sí. ¿Y qué dijo? Esa distancia es mayor en los blancos que en los negros. Ergo, los blancos son superiores. Estaba mintiendo. No sé, no, parece que es verdad eso. Bueno, ¿qué O sea, cosa te las fotos de sorprende? WhatsApp no dicen No, eso. no, pero no estamos hablando del extremo distal del miembro viril, Ah. sino del extremo proximal. Claro. Eso sí, es muy variable Claro, y sí, favorece. ¿Por qué en vez de ese argumento tan trillado, por qué no dijo, bueno, el color de los blancos es más parecido al sol? Y menos parecido a la noche, donde estaban las alimañas. Por lo ¿Por qué no siguiente. dijo eso? Por lo siguiente. Por aquel entonces estaba muy en boga la teoría de la recapitulación de Haeckel. La teoría que sostiene que el desarrollo embriológico de un organismo, de algún modo, representa la historia evolutiva de su especie. Por ejemplo, un ser humano Ujú. primero es unicelular, apenas es fecundado el óvulo, multicelular, después el embrión parece un pez, después parece un reptil, después parece un mamífero genérico, y después va haciéndose hombre. ¿Qué dijeron? Cuando los niños tienen una relación entre la altura y la distancia entre ombligo y pene bastante pequeña, es decir, la Sí. distancia es relativamente corta entre el ombligo y el pene. Esa condición se mantiene en los negros, pero en los adultos blancos esa distancia empieza a aumentar proporcionalmente. Luego, los negros, el estado adulto del negro equivale a una evolución analogable al niño blanco. Están un paso atrás. Pero es totalmente arbitraria la medida. O sea, Es voy a dar absurdo. 1 millón de medidas. Por ejemplo, tomar. el extremo distal. Por ejemplo, claro, el extremo distal. Por ejemplo, el extremo distal ya... Bueno, pero eso fue lo que encontró Etienne Sarrés. Y bueno, con eso vino a justificar la superioridad, o quiso justificar la superioridad de la raza blanca. ¿No será que no habrá entrado garrotazo al simio con uno de estos pibes? ¿Cómo? Utilizando- No, porque Joao se quedó pensando, digo para la audiencia estupefacta que debe estar en este momento, intentando entender esto, se quedó pensando en el arca de Noé, de que el gorila que era reticente a entrar al arca. Joao, vamos a elaborar un bloque, cómo hacer entrar, tal vez el que viene, abordemos el problema en profundidad, cómo hacer entrar un gorila que no quiere entrar a un barco. Yo tengo acá entre las preguntas, creo que tengo esa, la pregunta que me hace la gente. Vamos a ver. Lo que estábamos hablando es sobre estas teorías racistas, de la cual Etienne Sarrés es uno de los principales expositores. Nos quedó tal vez repasar la historia de Herbert Spencer. ¿Querés hacerlo ahora? ¿Querés esperar? Tal vez una canción sea buena para amenizar. Y para que la gente digiera un poquito, porque la verdad que le habremos dejado la cabeza inflada de tanta información,
tantas cosas para pensar, para rever, a ver de qué lado están. Me parece bien. Así que si Salaustiano tiene ganas mandarnos alguna canción, nos vamos. Mandé una canción a garrotazo, ¿eh?